Buenos Aires viene a ser la excepción, es la que no va a tener manifestaciones en la que se articulan obreros, estudiantes, también sacerdotes tercermundistas, y es en ese ciclo de ASOS que se replica en distintas provincias que la zona de Neuquén y el Alto Valle va a tener sus casos particulares, ¿no? Entonces va a tener el choconazo, va a tener el cipoletazo, el rocazo, y ahí vamos a tener la posibilidad de que se canalicen las expresiones organizativas que están presentes en esa dinámica social y política obturada, en donde uno los puede ver en la presencia del movimiento estudiantil de la Universidad Nacional del Comahue, en su proceso de nacionalización, digamos, primero era provincial, después se nacionaliza, pero también puede ver distintas organizaciones obreras, la influencia del PC, por ejemplo, como una de las tendencias político-ideológicas más fuertes en la región, y bueno, y ahí también empiezan a nacer una nueva cara, por decirlo de una manera, una nueva forma a nivel local de practicar el catolicismo, y que tiene que ver con la injerencia de algunos miembros de la comunidad católica neuquina en estos ASOS, ¿no? En estos ASOS locales. Y en eso, miembros de la comunidad católica que intervienen en estas luchas de obreras, de estudiantiles, el primero que se viene a la cabeza es Jaime de Nevares. Uh-huh. ¿Qué papel tan importante cumplió él en estas, como mediador de estas luchas? ¿Quién fue? El choconazo. ¿Quién Sí, fue? Bueno, Jaime de Nevares hacia el 69 uno podría decir que era un pituquito, digamos. Ajá. O por lo menos así fue como lo recibieron cuando llegó. Digo, hablábamos de esto de la creación de la jurisdicción. La jurisdicción se crea en el 61, ¿sí? Y de Nevares, no, digamos, él es elegido obispo y asignado a Neuquén, y este es su primer destino como obispo, con lo cual se hace obispo gestionando la diócesis de Neuquén. No tiene una experiencia previa que uno diga, bueno, y tampoco hay un manual del obispo. Digo, es como que, nada, ok, hacete cargo y empezá a laburar. Y una diócesis recién surgida también, Claro. además. Una diócesis recién surgida en una provincia recién surgida. Y Con un entonces ahí obispo aparece, recién surgido. Exacto, todo, digamos, un terreno muy fértil para ir en una dirección o en otra. Y bueno, todo va a depender ahí. Yo creo que depende de lo que él quiere proponer, pero al mismo tiempo depende de las condiciones de posibilidad que daba Neuquén y el armado político institucional y la sociedad neuquina. Y ahí hay un diálogo y hay una dialéctica a la hora de pensar, bueno, cómo es que se codeterminan las situaciones, ¿no? Digamos, para pensar en cómo devino la diócesis de Neuquén, en la diócesis tal y como después la conocimos, no solo tiene que ver con de Nevares, hay muchos otros factores que se ponen en juego, ¿no? Y entonces este pituquito, uno podría, digo, lo de pituquito en chiste, pero en serio, porque la prensa de la época, digamos, cuando hablan del arribo de Nevares a Neuquén, justamente viene en un descapotable y llega como con toda la pompa de un obispo, digamos. El obispo es la jerarquía dentro de la iglesia, tiene su vestimenta especial, tiene su anillo, sus zapatos, hay que besarlo, digo, hay toda una serie de parafernalia, digamos, que viene en torno a estas figuras, que después de Nevares se va a ir despojando de todo esto, pero cuando llega, en realidad, él es un obispo hecho y derecho, digamos, desde la imagen. Y si a eso le agregamos que pertenecía a una familia aristocrática, que tenía estrechos vínculos con familias del poder, y que a su vez, antes de entrar en el terreno de la religión y en el sacerdocio y demás, se había recibido de abogado y había ejercido en el bufete de abogados de la familia y demás, lo que tenemos ahí es todo un personaje, podríamos decir, que tiene un importante capital político y económico previo a su llegada a la institución. Y eso no es un dato menor, porque dentro del grupo de los obispos argentinos, de ese episcopado, es de los pocos que tiene ese linaje previo, digamos, ¿no? Y entonces esto le da una suerte de autonomía relativa con respecto a la institución. Es decir, si yo hago algo que va en contra de los intereses de la institución o que me distancia de mis pares en el episcopado, tengo una espalda propia lo suficientemente fuerte como para sostenerme y poder contrarrestar. Hay un libro de José Pablo Martín, es alguien que hizo entrevistas allá por fines de los 80, principios de los 90, y varios años después publicó
esas entrevistas, ¿no? Y ahí en esas conversaciones, él es alguien de la iglesia, interno, es un teólogo, y en relación con el tipo de vínculo y de entrevista que podía hacer con los especialistas religiosos, ¿no? Y entonces en confianza ahí obtiene algunas miradas de esos otros del episcopado con respecto a de Nevares, y hay alguna que dice, bueno, en realidad él era de esos que nunca aprendió a agachar la cabeza. Digamos, ese tipo de caracterización dice muchísimo con respecto a cómo los otros obispos lo veían y qué tipo de actitud él tenía. Más allá de esto, de cómo llega, en realidad le toca el tiempo del Concilio Vaticano II, le toca un momento en el cual la Iglesia se está revisando a sí misma y se revisa en su relación con el mundo y se va a poner patas arriba, ¿no? Y entonces él empieza a transitar su camino como obispo en el marco de todas esas transformaciones. Entonces claramente va a estar influenciado con ese espíritu renovador del concilio y en la medida de lo posible va a ir tomando las cosas que le parecen pertinentes y viendo qué cosas se pueden implementar, qué cosas no se van a implementar en Neuquén, y ahí hay rupturas, continuidades, un montón de cosas, ¿no? Pero el 69 claramente es un punto de inflexión, porque cuando se produce el conflicto del Chocón, justo viene Onganía a la región, Onganía está en el Mesidor, como tomándose un fin de semana de recreo, y entonces de Nevares es anoticiado el conflicto porque hay un cura obrero trabajando en el Chocón y en realidad hay ahí como un vínculo directo, ¿no? Y entonces el cura plantea cuál es la situación, esta huelga, que primero tiene que ver con condiciones de trabajo en el Chocón y después también tiene que ver con las cuestiones sindicales y el no reconocimiento de los delegados que fueron elegidos. Entonces se mezcla lo político con lo reivindicativo en términos económicos para hacer un combo ahí más interesante. Y entonces de Nevares dice, bueno, voy a ir a hablar con Onganía, onda de jefe a jefe, de jefe político de la nación, jefe político militar en este caso, a jefe religioso. Y le voy a explicar cuál es la situación, Onganía me va a escuchar, me va a entender, y asunto arreglado. Y esa manera de resolver en realidad es de la antigua, no es del concilio, claramente. Digamos, es una forma de resolver el conflicto que tiene que ver con la autoridad y los que están abajo después acatan. Y él va, y Onganía lo recibe, lo escucha y le dice, no, bueno, sí, yo sabía cómo era la situación, pero en realidad el que no entiende es usted, y en realidad tiene que cuidar más a sus sacerdotes. Fíjese cómo trabajan sus sacerdotes. Y entonces ahí, en parte, hay un punto de inflexión porque no resolver de esa manera lo que hace de Nevares es irse al Chocón. Y se va al Chocón y se empieza a hablar con los trabajadores, se pone del lado de los trabajadores y de empezar a ser en el conflicto un mediador equidistante, deviene una mediación del lado de los trabajadores y en contra de la patronal y después en contra del poder político militar. Y entonces ahí empieza, por eso yo digo un punto de inflexión, y cuando muchos de las entrevistas que yo hice para mi investigación, muchos de los que hablan es de esta transformación del obispo, de cómo Neuquén lo transformó, en el sentido de pensar, bueno, había ahí cierto potencial, ¿no? Pero al mismo tiempo hubo una apertura, una flexibilidad, un escuchar y un entender qué tipo de obispo demandaba esta sociedad, y ahí un diálogo en términos de cómo este obispo que empezó como pituquito después devino otra cosa, ¿no? Bueno, y si hablamos de puntos de inflexión, de años que son un punto de inflexión, el 76 me parece que es uno de los... Bueno, sí. Y de ahí a tu pregunta. Sí, la pregunta concreta es qué rol tiene la Iglesia en generar una zona segura para militantes que estaban siendo expulsados desde otros territorios del país. Yo diría segura entre comillas. Digamos, seguro se lo llevaron preso. Es un viejo dicho, pero digo, sí hay acá un plafón que permite ser uno de los espacios de exilio interno muy fuerte, ¿no? Digamos, aquellos oyentes que tengan ganas de investigar el exilio interno aún no ha sido investigado lo suficiente. Y se lo digo acá también. A los compañeros de la mesa, anoten.
Sí, en realidad lo que tenemos es, digamos, así como previo al 76, hay un cobijo incluso a aquellos sectores de la iglesia posconciliar, digamos, estos que entendían que el camino de la iglesia tenía que ver con meter los pies en el barro y empezar a acompañar las luchas. Muchas veces fueron echados de otras jurisdicciones y fueron recibidos en Neuquén. Y entonces parte de los recursos humanos con los cuales hace la iglesia de Neuquén tiene que ver con estos sacerdotes e incluso laicos que vienen escapándose de otros lugares porque fueron echados, porque no podían ejercer su espiritualidad o su servicio de la manera en que ellos querían y ellos la entendían. Y en ese sentido de Nevares fue súper abierto y respetuoso tanto de las personas que quisieron seguir con una línea conservadora en la cual él nunca fue al conflicto, nunca fue al choque con aquellos que no se sintieron interpelados con la renovación, y al mismo tiempo cobijó a quienes quisieron venir y ejercer el ministerio de esta manera renovadora de acompañar las luchas sociales y políticas, y ni qué hablar la denuncia de la represión. En ese sentido, aportó casas seguras, aportó los recursos institucionales de la iglesia. Digo, ahí no es lo mismo, digamos, uno puede encontrar casos de sacerdotes en otras diócesis, pero que la ayuda que podían brindar a los represaliados y sus familiares tenía que ver con lo que está al alcance de un sacerdote para hacer. No es lo mismo en el marco de una institución tan jerárquica como es la iglesia, tener un obispo de tu lado a tener un sacerdote, ¿sí? Ahí de Nevares, como dije antes, tenía un capital político propio, con lo cual no solo acercó y puso a disposición los recursos institucionales de la iglesia que él gestionaba, sino al mismo tiempo sus contactos y sus vínculos previos. Entonces ahí lo que tenemos es una importante cantidad de personas que recibieron de manera directa o indirecta la ayuda de Nevares. Igual vale rescatar que otra de las personas que en el marco de las entrevistas aparece como un referente que también ayudó antes y durante y después del golpe, es Felipe Zapag. Digamos, justamente por la militancia de sus hijos, él formaba parte de una red de relaciones que él tenía previamente por su política y su trayectoria personal, pero al mismo tiempo vínculos con sectores del peronismo revolucionario, y Felipe aparece recurrentemente en los testimonios como la persona que también dio cobijo, reubicó personas al interior de la provincia, de manera tal de que fuera difícil el acceso a través de los mecanismos de inteligencia. Volvemos a plantear que nada de esto era seguro 100%, ¿no? Pero sí fueron dos aliados muy importantes a la hora de pensar la posibilidad de aquellas personas que no se podían ir al exterior y que tomaron como estrategia la posibilidad del exilio interno. Además, ahí empieza a aparecer la figura del migrante chileno,